primero que hice fue dar a conocer datos estadísticos. Igual las personas que vinieron de otros países y quienes se conectaron de distintos puntos del planeta dieron a conocer datos estadísticos que voy a decirles enseguida porque realmente es alarmante cómo está Paraguay en algunos temas de niñez y adolescencia. Por último, la sociología. Bueno, acá tenemos algunas, por último digo porque son las que tenemos, pero hay muchísimas más disciplinas afines. Son estas las más recurrentes, digamos. La sociología es el estudio de la conducta o del comportamiento de la persona humana en sociedad. Entonces, yo, para analizar una situación en la que se encuentra un niño, una niña o adolescente, hecho mano de la sociología que me permite determinar la motivación, por ejemplo, porque pertenece a una determinada cultura, cultura. La cultura es fundamental en la conducta humana. No es la misma cultura la que tenemos acá en Latinoamérica que la cultura que tienen en países nórdicos, en Europa, o que la cultura que tienen en países asiáticos. Los niños y niñas se comportan totalmente de manera diferente en función de esa cultura. Entonces, la sociología nos revela también, nos permite arrojar explicaciones de carácter científico importantísima la sociología en los análisis conductuales de personas, en este caso, incluso no solo de los niños, niñas y adolescentes, sino de personas representantes de estos niños, niñas y adolescentes, por qué en su proceso educativo actuaron de tal o cual manera, tal vez vulnerando sus derechos, como en el caso de la ablación femenina, donde la cultura asiática y árabe hace que se extirpe el clítoris de las niñas, y eso no solamente ocasiona el cercenamiento de una parte fundamental del cuerpo humano de las niñas, sino que ocasiona la muerte de las niñas. Y nunca más esa niña que va a ser mujer, si sobrevive a la ablación femenina, va a poder sentir placer, que es un derecho humano de la persona. Bueno, yo voy a dejar de compartir para poder contarles de la actividad del día de ayer. Entonces, me gustaría si pueden encender sus cámaras las personas que pueden encender, así les veo un poco y no me siento tan sola con Joaquín acá. Bueno, ahí ya le veo a Natalia, que está ahí, también le veo a Juan Eduardo, a Carmen María, a Oscar Velázquez, Estela Mari, José Augusto, muy bien. Bueno, ayer nos reuníamos, les dije yo, en un sitio. Ustedes saben que Paraguay ocupa el primer lugar, lamentablemente, en cantidad de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. El primer lugar. Ustedes saben que tenemos 12 niños, niñas, 12 abusadas sexualmente por día. Y que nos decía la experta internacional ayer, eso hay que multiplicar por 2 veces más, porque lo que los datos estadísticos nos dicen es que ese número que tenemos, para que son subregistros, hay que multiplicar por 2 veces más. Entonces quiere decir que tenemos por lo menos 36 niñas víctimas de abuso sexual por día solo en Paraguay. Y luego en la región, nos decía la experta, ocupamos el segundo lugar, los países de Latinoamérica, en cantidad de niños y niñas abusados sexualmente. Gravísimo es lo que está pasando. Y la cantidad de niñas y adolescentes embarazadas de 11 años, el número es alarmante. Entonces yo les quiero decir, esta no es una asignatura que tenga que pasar desapercibida. Ustedes pueden ser, no solamente pueden ayudar a otras personas con los conocimientos que adquieran en la cátedra, con la sensibilización que puedan tener después de estudiar en la cátedra, a sus vecinas, a sus vecinos, familiares y amigos, hablando de estos temas. Incluso hay veces que no sabemos que en nuestra propia familia hay una niña o niño abusado o abusada sexualmente. Porque creemos que esa persona que comparte con nosotras todos los días es una persona de confianza. Pero a veces ese vecino que viene y dice, ¿se puede ir fulanito o se puede ir fulanita a jugar con mi hijo en casa? Sí, adelante por favor, Oscar Velázquez.
Profesora, lo que usted está diciendo es en estos últimos años, en este año, de hace rato ya, o empezó a subir, empezó de que aparecieron, qué sé yo, los televisores, de que fue más efectiva las comunicaciones. ¿Cuál podría ser el motivo por el cual haya tanta precocidad en los niños o las niñas? Porque usted dijo recién que tuvo un caso de que una persona, que una criatura, a través de un dibujo, entonces sí se supo, bueno, que ella fue, no sé, abusada sexualmente. Pero eso no sería muy subjetivo, profesor, en el sentido de que ahora todos los papás le dan a su criatura de 2, 3 años un celular para que vean, para que se tranquilicen, o no sé cómo, para que dan No, subjetivo no es, jamás puede ser subjetivo si hay una prueba fehaciente que es la prueba médica que arroja que fue víctima de abuso de una prueba criatura. médica, sí, profesora, pero en el caso no me dio los dibujos, sino, o sea, no sea un poco, o sea, yo sé que va a ser difícil para un psicólogo demostrar, sino que digo, nomás, es que veo un poco difícil por el asunto de que hoy los niños de 2, 3, 4, 5 años todos tienen celulares y se pasan mirando celulares, se pasan mirando novelas, se pasan mirando películas. Sí, O sea, esos son medios, pero los dibujos jamás pueden arrojar mentiras porque justamente eso es lo que yo decía. Nosotros no vamos a interpretar lo que interpretan esas personas que estudian para eso. Son absolutamente objetivos y no solamente se combina el test con el dibujo, sino que la, lo certero ya fue la inspección íntima de la niña, donde había una exploración, el imen tenía roto desde hace muchísimo tiempo, para que me entienda y ser así ya bien con usted, para decirle que efectivamente nos hubiese llegado a ese dato si no se hubiese echado mano de la pericia. Claro, se entiende, doctora, que lo del dibujo fue un canal más no para llegar. Un ratito. Vamos a poner orden como siempre. Si quieren hablar, levantan la mano y Joaquina me va a ir diciendo en orden. Tengo antes otra persona y otra más, Fabricio. Vamos a respetar el orden. Voy a terminar con Oscar y sí, un ratito, Joaquina. Entonces, Oscar, tenemos pericia psicológica, pericia médica, tenemos un estudio que también se hizo en función no solo de las pericias psicológicas y médicas, sino también con trabajadoras sociales. O sea, todo. Y la pregunta suya es fundamental. ¿Desde cuándo? Y es ¿por qué? Y desde hace muchísimos años que estamos en ese primer lugar como país donde los niños y niñas son víctimas de abuso sexual. Desde hace muchísimos años. ¿Y por qué? Por una cuestión cultural. ¿Se entiende, Oscar? Por una cuestión sí, cultural. profesor. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo podemos erradicar esto? La única manera de erradicar esto es a través de la educación. ¿Cómo voy a educar a un niño y a una niña? Que conozca su cuerpo, que conozca sus derechos y que respete al otro niño y a la otra niña. Pero si yo crezco en el seno de una cultura donde no hay respeto, entonces vamos lamentablemente a seguir teniendo este tipo de abusos que va increciendo. Y usted dijo algo muy importante también, Oscar, el tema de la utilización de los aparatos celulares y la utilización de las redes sociales, que los padres y las madres tienen que monitorear para que sus hijos y para que sus hijas no solamente tengan un control que es importantísimo, sino que no desarrollen conductas que no son apropiadas para su edad. Entonces, la familia como núcleo es absolutamente necesaria en ese proceso educativo y de socialización para crecer en el marco del respeto, para crecer en el marco del conocimiento de los derechos. No sé, Oscar, si respondí a la pregunta o hay alguna duda todavía. No, ninguna. Gracias, doctora. Gracias por tu participación. Joaquina, ¿quién sigue? Después está Daniel. Sí. Sí, buenas noches, profesoras. ¿Qué tal? Haciendo hincapié nomás lo que dijo el compañero, agregando algo. Lo que él te, bueno, dos cosas. En primer lugar, lo del compañero, que lo que él te decía era que cómo garantiza o sea, no es garantiza, sino que cómo demuestra nomás la psicóloga
que ese charco de sangre fue ella la partícipe o vio en un video. A eso era lo que iba al mencionar el celular. Ese uno. Ya respondí. Sí, otro, aparte de que la psicóloga con su profesionalismo va a tener forma de demostrar que lo que ve en el celular y lo que ella participe, ¿verdad? Y eso, profe. Gracias. Además, Joaquín, otra cosa, profe, ese tema de las víctimas menores de edad, creo yo que, o sea, pienso nomás, una opinión personal. Creo yo que eso siempre pasó, eso solamente que hoy en día hay las herramientas necesarias para que se hagan público y también se hagan la debida justicia, creo yo. No sé si estoy... también es una- respondí a eso. sí. Y Gracias. nada más de eso, profe. Gracias, Daniel. Joaquina, Después sigue Liliana. adelante, Liliana. Perdón, doctora Fidelino está antes. Perdón, Liliana. Fidelino. Sí. Buenas tardes, profesoras y compañeros. Vamos a darle la oportunidad a Liliana, profe. Lo escuchamos. Tu Tu micrófono. micrófono, Liliana. Ahí está. Gracias, Fidelino. Gracias, profe. La verdad, yo por lo menos ya escuché tu nombre. Yo trabajé en el Centro Integral Ciudad Mujer y sos una gran referente en materia de género. Y es así como decir, es alarmante la cantidad de casos de abuso sexual y de abuso infantil. Y creo que está, aparte de que es cultural, está relacionado con con otro tipo con la violencia de mujer también. O sea, en el seno familiar existe en la mayoría de las familias paraguayas existe una problemática muy complicada. Entonces, para mí por lo menos, esta materia es la que estaba esperando hace rato tener y nada. En el sentido de los casos de abuso sexual, creo que no es algo para tomarlo a la ligera, es algo que hay que aprovechar y justamente como para nosotros, porque creo que los niños, ya sean tus sobrinos, tus vecinos, tus hijos, todos somos un poco responsables. Si vemos que ayer en el colectivo una señora prácticamente le abandona a su hijo en la parte trasera del colectivo y nadie hacía nada y nadie dijo nada y creo que en ese sentido todos tenemos que estar preparados para poder responder ante esas situaciones. Gracias, Liliana, por tu interés Gracias a vos. y gracias por tu concepto. Bueno, en realidad sí, hace mucho que estoy en esto, pero acá lo importante es que ustedes como estudiantes de derecho, como bien dijo Liliana, tomen un compromiso y sean también interlocutores con las personas que están a su alrededor para que podamos erradicar lo antes posible estas situaciones que son terroríficas en el pleno sentido de la palabra. Así que, Liliana, lo que quiero decirte cuando decías no solamente cultural, es que sí lo cultural es la base de todo. Lo cultural es lo que me sirve incluso para interpretar las formas de violencia, es decir, la violencia en sus distintas manifestaciones. Entonces, si yo desando, ¿qué quiere decir desandar? Aquello que está mal desde el punto de vista cultural, tengo que erradicar, desandar, para poder no solamente tener una niñez sana, una adolescencia sana y luego personas adultas también sanas. Es cierto que la cuestión de las tecnologías de la información y de la comunicación son una fuente de conocimiento, por eso digo que hay que encaminar. Pueden hacer mucho bien y pueden hacer mucho mal, pero en realidad hay que volver al diálogo en la familia. ¿Qué quiere decir esto? Sentarme a conversar con mis niños y niñas. Sentarme a conversar si
tengo pareja, cónyuge, porque ahora todo se reduce a la telefonía y las personas andamos, parecemos autómatas. Hay gente que a mí varias veces ya me atropelló en la calle, caminando, porque claro, andan con el teléfono sin mirar quién está enfrente. Y eso nos da la pauta. Hay muchos cortos que nos muestran cómo influye la cuestión de la tecnología, de la información y de la comunicación. También en el resultado, o sea, la falta de diálogo en familia. Volver a eso. Yo siempre aconsejo sentarse a conversar y preguntarle un poco a la gente de nuestra casa, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo te fue en el día? O con nuestras amistades. No sé si vieron, hay una imagen tan elocuente. Están toditos los amigos y las amigas así en una ronda. Y nadie habla entre sí. Toditos están con sus teléfonos. Toditos están mirando sus teléfonos. Y esto ya les quiero decir que hay, lamentablemente, si seguimos en esa tesitura, una predicción de lo que va a ser el futuro de las personas. Bueno, yo ya, hay gente que seguramente va a ver y otra que no, de aquí a unos 80 años, que es una predicción que hizo Naciones Unidas. Entonces, hay que, repito, hay que desandar algunas cuestiones. Bueno, Joaquina, no sé quién sigue, porque el compañero le dio paso a Liliana. Si Fidelino no quiere hablar, sigue Fabricio. Bueno, Quiero adelante. hablar, profe, un ratito nomás. Fidelino, te escuchamos. Sí, agradecerte por tu palabra, profesora, porque es muy importante lo que usted ya dijo anteriormente en el sentido de que seamos efecto multiplicadores de estos conocimientos. Aquellos que tenemos hijos menores es una tremenda preocupación. Estoy a 400 kilómetros donde están mis hijas y me hace pensar lo que usted dijo, con quién se quedó esos menores, ¿verdad? Y por eso le agradezco bastante por sus palabras y por su conocimiento. Le sigo escuchando, Gracias. profesora. Gracias, Fidelino, por tu interés también y por tu manifestación. Así es. Joaquina. Ahora sí sigue Fabricio. Doctora, permiso, una consulta rápida nomás. ¿Podría explicar a qué te referís cuando decís cultural? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjense, ustedes estudiaron ya también lo que es el derecho consuetudinario, ¿verdad, Fabricio? Sí, doctora. Bueno, cuando decimos los usos, las costumbres, cuando un uso va en aumento, se llega a constituir en una costumbre. Vamos a poner un ejemplo que no tiene, a lo mejor no tiene que ver con esto, pero el tereré, que en nuestro país, bueno, la gente tomamos, voy a decir, cuando hace calor más todavía, porque nos hace bien, porque nos refresca, nos da energía. Bueno, es una costumbre que tenemos. O hacer la chipa en Semana Santa, todo el mundo ahí muestra su... Es una costumbre que tenemos. La cultura, ver con los modos de actuar que se repiten, ¿sí? Y que se repiten en sociedades de una manera determinada que puede ser diferente a lo que ocurre en otras sociedades, donde las conductas se diferencian según sus culturas. Ejemplo, decía yo, en los países asiáticos, en los países árabes, la cultura le impone que hasta los propios progenitores y progenitoras lleven a sus niñas para que se les practique la ablación femenina, que es extirpar el clítoris de las niñas para que nunca sientan placer. Y si vos me preguntás, Fabricio, ¿y por qué hacen eso? ¿Por qué está eso en su cultura? Y pertenece a la cultura patriarcal con un fundamento totalmente inválido que dice para evitar que las mujeres sean infieles.
Entonces, ese es un atropello, un conculcamiento de un derecho humano fundamental. No solamente yo estoy cercenando una parte importante del cuerpo de una niña. Miren que si ustedes ponen, no lo hagan ahora por favor porque estamos en clase, pero si ponen en internet ablación femenina con B larga, con C, van a encontrar imágenes que a veces con hojas de gilet amarillas que ya están oxidadas o con trozos de madera o de piedra se extirpan esas partes del cuerpo de la niña y mueren por septicemia. Doctora, pero qué tan vigentes Entonces, están estas prácticas así, o sea, no, realmente, sí, primera vez que sí, escucho. sí, mi hijo, yo soy profesora de esta materia de cuestiones de género en la Escuela Judicial desde el año 2008. Qué terrible, profe, o sea, muy, muy fuerte el dato. Sí, mi hijo, es muy fuerte el dato y es importante, para que te des cuenta cómo parece lejano, que solo se da en Asia, que solo se da en los países árabes que tienen la costumbre islámica. No, en Ciudad del Este llegamos a tener casos de ablación femenina en las cocinas, donde los padres de las poblaciones, ustedes saben que en Ciudad del Este confluye población árabe, población china, bueno, vamos a poner oriental porque hay chinos, japoneses, etcétera. Allí se llegaron a practicar estas ablaciones y se denunció. Y estamos en pleno siglo XXI, pero esto ya se denunció desde el siglo XX. Entonces, los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque eso es lo que estamos desarrollando para no perder el norte de nuestro programa, se relacionan con distintas materias que son coadyuvantes en un proceso de comprensión para el análisis, para el estudio, para el mejor análisis y estudio, además de las decisiones que ustedes el día de mañana, cuando sean jueces y juezas, cuando sean legisladores y legisladoras, cuando sean fiscales o fiscalas o parte de la defensa pública, ustedes tienen que conocer. Porque a lo mejor de acá va a ocurrir, ya ocurre porque yo me voy, de repente tengo reuniones en los distintos, no voy a dar nombres, pero hay ministras que fueron mis alumnos, por ejemplo. Diputadas y diputados que fueron mis alumnos. Yo me voy y me dice, hola, profe, la gran satisfacción de saber que tu alumno o tu alumna ya está en esos lugares de decisión, que ustedes van a estar, porque para eso están estudiando. Entonces, cuando nos encontremos, si Dios quiere y la Virgen y usted me digan, profesora, hace tantos años usted fue mi profesora en niñez, ¿se acuerda de un tal agosto del año 2022? Hablamos de esto y ahora yo, como legislador o legisladora, estoy redactando un proyecto de ley que tenga que ver con tal cosa. Y no tuvo muchas decepciones, profesora, con sus alumnos. Qué pregunta, Oscar, qué pregunta. Algunas sí, algunas sí. Pero también tengo les diría, la posibilidad de ir a hablar con ese ex alumno y ex alumna y decirle lo que pienso. Gracias, profe. Gracias, mi hijo. Bueno, tenemos que avanzar para... Ay, acá tengo Alexander, parece. Joaquina, decime, ¿hay más gente? Tengo una mano de Alexander Yajarí y Carlos Aguilera también. Sí, Alexander está primero. Alexander, ¿Qué tal, profe? Sí, solamente para acotar el tema de la ablación femenina, la última estadística hablan de cerca de 200 millones de mujeres, niñas y adolescentes que sufren la ablación justamente de los genitales. Generalmente se da más en la parte del continente africano y eso es lo que está registrado, ¿verdad? Lo que no está registrado en países del primer mundo, en Europa hay cerca de 180.000 personas que sufren
las mujeres que sufren ese problema, esa barbaridad, y otros que son callados, así que no se sabe, que queda todo dentro del entorno familiar, justamente por la cultura, solamente para acotar ese dato. Gracias, muy importante. Gracias, Alexander. Sí, Carlos Aguilera. Sí, buenas noches, profesora. Una consulta. ¿Usted se está refiriendo a violación o Abuso. violencia? Abuso sexual, que es una forma de Abuso. violencia. Ya, El niño y el perfecto. niño se llama En así. cuanto al tema de la cultura, o sea que es una cultura, dependiendo de donde uno esté, una violación, por decirlo así, o violación se trata no solamente de un hecho sexual, sino que también violación a sus derechos. A eso se refiere, ¿verdad? Para aclarar nomás, profe. Usted habló de violación, yo hablé de abuso Yo, sexual. Pero si usted me dice que hay violación de sus derechos, claro que hay violación de sus derechos. eso está, por eso quiero abuso sexual, usted me dice que es una cultura, el abuso sexual. No. El abuso sexual Sí. se da fundamentalmente debido a una cuestión cultural, de prácticas nocivas que se dan en función de las distintas poblaciones que practican usos y costumbres que dan como resultado estas, como usted dijo bien, violaciones de derechos fundamentales. Ya, a eso se refiere. No Sí, el hecho de un coito, sino que es el hecho cultural, como usted como estaba comentando con el tema de las mujeres, mismo también los judíos que hacen también, que le cortan el prepucio a los varones, ¿verdad? Que es parte, bueno, higiénico, pero no sé si se ve bien o se ve mal, pero los judíos más lo que hacen eso. La diferencia, Carlos, es que Sí. cuando se produce la circuncisión en el hombre, Sí. a contrario sensu, tiene más sensibilidad en cuanto al placer sexual. Nunca se le priva de ese derecho fundamental, no solo por una cuestión higiénica, por una cuestión, si quiere, de placer, pero sin embargo a la mujer, que no es justificación, se le va a privar toda la vida de un derecho humano fundamental. Espectacular. Eso, ahora sí comprendo y entiendo, profesor. Muy bien. En cuanto al tema de la cultura. Gracias, profe. Gracias por la pregunta. Bien, tenemos que avanzar, por favor, porque después tenemos otra actividad. Entonces yo voy a volver a compartir la pantalla. Espero que haya quedado claro cuál es nuestro compromiso, vamos a llamarle, en relación con el conocimiento desde la multi e interdisciplinariedad que hemos presentado aquí. Y ahora este es un tema de examen. Acuérdense que Joaquina toma nota de todo lo que yo digo. Este es un tema de examen. Bueno, ustedes también deberían, porque esto les va a salir en el examen. Yo ya les voy echando lo que se llaman tirando los salvavidas. ¿Por qué decimos que hay una triple autonomía del derecho de la niñez y la adolescencia? Hablamos de una autonomía científica, de una autonomía jurídica y de una autonomía didáctica. Una autonomía científica porque el estudio de nuestra materia, de nuestra disciplina, se realiza desde no solamente esos principios que ustedes vieron, sustantivos y luego los adjetivos que vamos a estudiar, sino que el enfoque que le damos es desde los principios de una materia o de una asignatura que responde a los caracteres de la llamada cientificidad. No son afirmaciones traídas de los pelos, sino que son afirmaciones basadas en análisis serios, basadas en estudios, así como lo que vimos recién, que arrojan afirmaciones que se pueden verificar. Esa es la diferencia cuando hablamos de lo científico con lo que no es científico y puede ser meramente empírico, pero no arroja unos resultados válidos desde los estudios analíticos, como son... Cuidado con sus micrófonos allí, por favor. Señala un poco quién es la persona, por favor, Joaquina, para que apague su micrófono. Ahí ya le muteé, doctora, era Carlos. Bueno, entonces,
Lo científico es el estudio, repito, el estudio no solamente analítico, arrojar resultados válidos. Hablamos de la validez, hablamos de pruebas que se hacen para que no exista ese margen de error y justamente a partir de esos estudios es que hacemos afirmaciones responsables. No hay que hacer afirmaciones irresponsables. No hay que hacer afirmaciones sin estudios de datos estadísticos. Y les decía en el evento de ayer, donde arrojaban esos datos estadísticos tan alarmantes en materia de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, entonces vemos desde la multi e interdisciplinariedad cómo abordar esto para erradicar ese flagelo. Luego tenemos la autonomía jurídica, que quiere decir, autonomía es independencia. Jurídica porque tenemos un código de la niñez y la adolescencia. Tenemos leyes específicas en torno de los derechos de la niñez y la adolescencia. Tenemos juzgados y tribunales especializados en niñez y adolescencia, también en lo penal adolescente. Tenemos esos estudios normativos desde lo jurídico que también no solo normativos, sino desde la doctrina, con los jurisconsultos, también con personas que son estudiosas de la materia doctrinaria y doctrinarias, nos permiten estudiar, analizar esta disciplina con un enfoque especializado, autonomía jurídica. Y por último, la autonomía didáctica, que es esta enseñanza, vamos a llamar proceso de enseñanza-aprendizaje, proceso de facilitación que hace la docente o las docentes, en este caso con ustedes, para que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales cuente con un estudio no solamente específico o especializado en materia de niñez y adolescencia, sino también con prácticas, por ejemplo, desde la investigación, desde las actividades de campo, como la extensión universitaria, que nos permiten hablar de esto que se llama autonomía didáctica. Entonces recuerden, por favor, hay una triple autonomía en el derecho a la niñez y la adolescencia: autonomía científica, autonomía jurídica y autonomía didáctica. Y acá recordamos que nuestra jefa y titular de cátedra en la facultad, la profesora doctora Alicia Pucheta, fue quien en el año 1993 presentó ese proyecto, programa de estudio. En ese tiempo se llamaba Derecho del Menor. Como les conté, se abandona después esa terminología para pasar a llamarse Derecho de la Niñez y la Adolescencia, teniendo en cuenta que la palabra menor es una palabra que implica discriminación y se considera peyorativa, como el minus, como el que no es sujeto sino objeto de derecho. Todo eso expliqué en la primera clase, pero siempre es importante recordar. Parece que alguien quiere hablar. Sí, Daniel. Daniel. Sí, ¿qué tal, profe? Yo de nuevo. Básicamente, Sí. entonces, la definición de autonomía didáctica sería la enseñanza, ¿verdad? ¿O entendí mal? Ya. Así La mismo. autonomía jurídica, ¿cómo dijiste que, profe? Disculpame, es que... Sí, al contrario, te agradezco porque hay que reforzar. Jurídica porque tenemos código propio, que es Código de la Niñez y la Adolescencia. Tenemos leyes propias, tenemos jurisdicción especializada en la niñez y la adolescencia, que es por ejemplo, los tribunales, los juzgados de la niñez y la adolescencia, todo eso tenemos. Ya. Y la otra autonomía, ¿cómo dijiste, profe? Su definición. Científica. Científica. Gracias, profe. La autonomía científica que tiene que ver con los aspectos del análisis desde los principios que no son puestos en tela de juicio porque hemos pasado a, como les dije anteriormente, pasado por un tamiz que es justamente el estudio de los derechos o son los estudios de los derechos de la niñez y la adolescencia a la luz. Por ejemplo, por decirles, ¿verdad? Habíamos hablado incluso de la filosofía o de la sociología, que son disciplinas que nos ayudan a hacer afirmaciones luego de carácter científico a través, por ejemplo, del estudio comparado en función de conocimientos que nos pueden dar las otras materias, pero siempre reconociendo a la niñez como una materia especializada. ¿Se entiende?
No sé si respondí la pregunta. Sí, profe, súper. Bueno, y aquí entramos en un tema absolutamente, sí, Analía tiene la mano levantada. Entonces podemos decir que hay triple autonomía porque tenemos autonomía científica, jurídica y didáctica. De manera a responder nada más la pregunta de examen. así mismo, así mismo. Muchas Bueno, gracias. de nada. Y acá una cuestión, regla de oro, otra pregunta de examen. Cuando hablamos de los documentos internacionales en el programa, ustedes se van a encontrar con 3 posibles categorías y ustedes tienen que identificar en el examen a cuál de estas 3 pertenece tal documento de carácter internacional. Entonces, en primer lugar, vemos cuáles son los documentos internacionales de carácter universal. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de los países del mundo han ratificado estos instrumentos. Ahí tenemos la Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, las reglas de Beijing de 1985, las directrices de Riad y las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores, fíjense cómo se llamaba todavía ahí, menores privados de libertad del 91. ¿En qué se diferencian los documentos internacionales de carácter universal de los documentos internacionales de carácter regional? En que estos de carácter regional son pertenecientes, como dice, a nuestra región aquí. Hablamos de Latinoamérica, por eso dice octavo Congreso Panamericano del Niño de 1942 y la Declaración sobre Salud o la Salud del Niño de 1948. O sea, para nuestra región aquí de América, Latinoamérica y los de carácter universal, como dije, para todo el mundo. Esa es la diferencia. Entonces, si yo le pregunto en el examen, ¿a qué categoría de documento internacional pertenecen las reglas de Beijing? Ustedes van a decir, y yo les pongo A, documentos internacionales de carácter regional. B, documentos ratificados por Paraguay con fuerza de ley. C, documentos internacionales de carácter universal. Ese es el válido. D, y así sucesivamente. Entonces, ya les estoy dando también los tips de cómo va a ser nuestra evaluación. Y por último, tenemos los documentos ratificados por Paraguay con fuerza de ley. Esto es que el Poder Legislativo incorpora en nuestro país, le da un número, por ejemplo, la Ley 1 del año 89, el Pacto de San José, Costa Rica. Acá falta una ley muy importante, tomen nota, por favor. El primer instrumento internacional de derechos humanos que ratificó Paraguay es la CEDAW. Joaquina, si puede escribir en el chat. C-E-D de dedo A-W. Repito, C de Carlos, E de elefante, D de dedo, A de Ana, W de Walter. CEDAW. La CEDAW es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que Paraguay ratificó por ley 1215 del año 86. Es el primer instrumento internacional de derechos humanos ratificado por la República del Paraguay. Entonces, cuando en la facultad nos enseñan y nos dicen que el primer documento de derechos humanos ratificado por Paraguay es el Pacto de San José, eso no está bien. El Pacto de San José, repito, fue ratificado por ley 1 del 89 y la CEDAW por ley 1215, Joaquina, 1215 del año 1986. Luego tenemos otros documentos ratificados por Paraguay, por supuesto, la ley 57 de 1990 que ratifica la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, absolutamente importante para nuestro país porque allí están, y para los niños y niñas, esos derechos que después son tomados y desarrollados en los códigos y leyes especiales. Luego tenemos la ley 900 del año 96, la ley 983 del 96, la ley 899 del 96, la ley 1062 del 97, que tienen que ver todas con alimentos, restitución internacional. Vamos a ver, y en el manual lo tienen muy bien especificado,
ya en las próximas clases y en función de cada unidad que vamos a estudiar, a qué tema responden estas normas. No debemos olvidar, mensaje de esta noche de la cátedra, no debemos olvidar los derechos de niños, niñas y adolescentes tienen carácter prevaleciente. Esto tiene que ver con el principio del interés superior del niño y de la niña, que está reconocido y tiene carácter constitucional, este principio, reconocido en el artículo 54, última parte de la Constitución Nacional. Y con esto, siendo las 21:03, concluimos la lección 1. Fíjense, es una lección bastante extensa, pero tiene muchísimo y sienta las bases de lo que vamos a estudiar más adelante. Daniel Cardoso. Sí, profe, el mensaje final de la clase 1, el término prevaleciente, ¿a qué se refiere? Muy bien la pregunta. Que en caso, ¿se acuerdan que les di un ejemplo? Que yo tenga dudas de si voy a aplicar una norma u otra norma. ¿Qué quiere decir va a prevalecer? Quiere decir que va a primar. Quiere decir que va a estar en primer lugar aquella que sea más beneficiosa a ese niño o niña adolescente. Entonces, las medidas que voy a adoptar son aquellas que sean más beneficiosas a ese interés superior del niño y de la niña. ¿Sí? Comprendido, profe. Muchas gracias. A ti. Bien. Laura. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? Nada más quería consultar acerca de la unidad. Como dijo usted, que ya se había desarrollado todo en la unidad según el programa, todavía quedan tocar otros puntos como las 100 reglas de Brasilia, que fue un instrumento que usted había enviado también en el Classroom. Y quería saber si, bueno, si eso se va a incluir o si esto ya no vamos a tocar más. Con respecto a la unidad, una pregunta. No. Por eso dije que las normas que están acá van a ser desarrolladas en función de cada clase que vamos a ver conforme a los temas que vamos a estudiar. La 100 reglas de Brasilia es una de las principales que vamos a estudiar de manera interrelacionada en esa unidad segunda cuando hablemos de los derechos fundamentales. Ok, profe, entendido, gracias. No vamos a... Miren, es más, ya les puse yo en el Classroom las 100 reglas de Brasilia. Sí, profe, justamente por eso preguntaba, porque yo ya tengo impreso lo que enviaste ahí. Las 100 reglas de Brasilia son como el ABC, así como también la convención, pero lo que pasa es que desarrollar cada artículo, eso es lo que yo ya dije en la clase pasada, no vamos a hacer, sino que vamos a mechar según temas. Pero me parece muy bien, Laura, tu pregunta, porque en una segunda, la semana que viene, así como hoy van a hacer acá con Joaquina en el chat, bueno, ahora ya voy a explicar lo que van a hacer, pues ya son las 9:06 y quiero que lleguen a buen puerto con lo que nos hemos comprometido. Van a colocar en el chat, no de manera extensa, sino así puntual. Tuvieron que haber elegido uno de los 4 principios que proyectamos otra vez esta noche. Y de uno de esos 4, van a tomar uno de esos artículos que refiere al principio. Y van a comentar brevemente en el chat. ¿Se entiende lo que digo? Vamos a suponer, Daniel Cardoso me preguntó qué quiere decir prevaleciente. Entonces, Daniel, por ejemplo, yo le expliqué que quiere decir que cualquier decisión que voy a tomar va a primar, eso quiere decir prevalecer, aquella medida que sea más favorable al interés superior del niño o de la niña. Entonces, Daniel puede decir, conforme al artículo, no vayan a hablar todos del mismo artículo, porque si no, yo voy a decir que hay un plagio ya y no quiero eso. Tomen cualquiera de los artículos, repito, que vimos. ¿Quieren que proyecte otra vez el...? Sí, profe, por favor. Tomen una foto Sí, del... profe, por favor. Sí, por favor, profe. Bueno, a ver. Tomen una imagen de
A ver, acá hay un Profe, griterío. este de igual manera está en claro también por si queremos imprimir, ¿verdad? Acá nomás ya, mi hijo, porque todavía hay cosas que no levanté. Ok, Bueno, acá gracias. está. Ahí. Pueden tomar capturar la imagen y voy a explicar otra vez. Uno de los cuatro principios van a elegir. Y a su vez, dentro de esos principios hay artículos. Ejemplo, el artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño. Voy a traducir. En todas partes donde dice CN es Constitución Nacional. Y en donde dice CDN es Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. ¿Ya? Y que ya tienen en el Classroom, eso es cierto. Ya tienen la Constitución, ya tienen la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, ya tienen el Código de la Niñez y la Adolescencia y ya tienen la Hacienda de Brasilia. Ahora, van a tomar uno de estos artículos. Decía yo el 16, por ejemplo, de la autonomía progresiva, y voy a explicar brevísimamente qué es lo que dice el artículo. Lo mismo puede ocurrir con este de la no discriminación, que en el artículo 28, numeral 1 de la Convención refiere a lo que es la no discriminación o la efectividad de los derechos, que en el artículo 4 de la Convención refiere a la efectividad de los derechos, que es, decía yo, que se cumplan los derechos de manera real. O alguien quiere tomar el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, que habla del interés superior. O quiere tomar el artículo 3, CNA es Código de la Niñez y la Adolescencia, que también habla o refiere al interés superior. Y ahí en el chat van a poner, repito, brevísimamente una idea. Ya tomaron ya capturaron, ¿verdad? ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Pero, Shirley, creo que levantó la mano, doctora. ¿quién? Shirley. Sí. Sí, profe, a mí no me apareció. Alguien te puede pasar por el WhatsApp, uno de tus compañeros y compañeras. Han de tener ustedes un grupo pueden poner en el grupo. Otra Dale, cosa, profe. de nada. Otra cosa, el tema de los exámenes, de la fecha de los exámenes, están por ahí los delegados, Carrillo, Jonathan. Jonathan. Ahí está. Hola, querida, ¿cómo estás? Bien, mi hijo. Bien, ¿y vos? ¿Pudieron consensuar de la fecha de los exámenes o no? Sí, doctora. Esta un poquito, o sea, a la noche le vamos a pasar un poquito más tarde con Juliano. Ya, ya fijamos con él la fecha que le queremos pasar. Sí, yo voy a poner un poco acá, un ratito, por favor. Voy a poner acá, voy a compartir este calendario acá. No. Acá estamos. Voy a compartir con todas y con todos esto para que vean y puedan tomar la decisión. Hay que construir en consenso. Acá tienen ustedes el calendario académico 2022. Aquí en el calendario dice, y tomen nota por favor, primera evaluación parcial, semestres pares. Yo tengo que remitir los instrumentos y tengo que enviar las fechas ya ahora, lo antes posible. Y las fechas las fechas posibles son entre el 26 de septiembre, lunes 26 de septiembre, al viernes 7 de octubre. Entonces, ahí ustedes van a decir si van a rendir, no sé, el lunes 26 de septiembre, por ejemplo, o el miércoles 29, 28, y así sucesivamente. Acuérdense que nuestros días son lunes y miércoles. Después tenemos fecha tope. Otra cosa, Jonathan, también van a fijar la fecha para la entrega de los trabajos prácticos. Es el viernes 21 de octubre. Cuidado con eso. Eso quiere decir que los temas ya hay que ir pergeñando
Sí, Y allí tienen, mismo, doctora, completo luego le queríamos pasar de la primera y de la segunda y el trabajo práctico. sí, muy bien, fecha tope viernes 21 de octubre. Y las fechas probables para la segunda evaluación parcial tenemos del lunes 31 de octubre al miércoles 11 de noviembre. Entonces allí, miren que tenemos full porque la finalización de las clases está fijada para el viernes 2 de diciembre, con lo cual hay que remitir con Joaquina, tenemos que remitir las planillas de habilitación en fecha límite, que no quiero llegar a ese límite del 2 de diciembre, habiendo corregido todas las evaluaciones parciales, habiendo corregido todos los trabajos prácticos. Después tenemos las clases de recuperación entre el lunes 5 de diciembre al viernes 9 de diciembre y la evaluación o el inicio de la evaluación final que también arranca el 12 de diciembre para el primer periodo, para el segundo periodo el 6 de febrero y el tercer periodo para el 20 de febrero. Bueno, acá ya tienen el panorama completo de fechas y les pido por favor que podamos consensuar porque tenemos que elevar las fechas a la facultad lo antes posible. Bueno, ya voy a salir de acá, voy a dejar de compartir y voy a aguardar entonces que la delegatura me pueda pasar esas fechas esta noche para que mañana podamos elaborar las notas y elevar a las autoridades de la facultad. Preguntas. Edu Vigis. Profe, acá en el chat nomás hacemos... Sí, Ok, gracias, profe. bueno, les dejo, Joaquina, vos te quedás entonces, hasta que levanten todo su... Vamos a dar un tiempo, tampoco van a estar toda la noche, son las 9:15 hasta las 9:30. Quienes no levantaron para las 9:30, bueno, hasta ahí. Súper. Muy bien, ahí están full estoy leyendo. Hablen no solo del 54, por favor, tomen los otros artículos que son importantes también. Bueno, yo voy a estar presta, Joaquina, a tiro del teléfono cuando acabe, por favor, un reporte por WhatsApp. Dale, doctora, sin problema. Y a la delegatura también, y fuerza que estamos a tiempo, como dice el adagio. Que tengan buena noche. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Gracias, profesora. Buenas noches. doctora. Muchas Buenas noches, profesora. Profe Joaquina, una consulta. Sí. Los temas de trabajo para elegir tenemos en el Classroom. ¿Se acuerdan que habían sugerido hacer por sorteo para Sí, que no se repita? Entonces, vamos a reunirnos con el equipo y ahí vamos a hacer un sorteo de los temas para que le va a tocar a cada uno. ya. Ok, gracias, profesor. De nada. Realizamos nuestro trabajo, podemos retirarnos ya de la llamada, ¿verdad? Sí. Ok, buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Una, profe. una consulta, profesora. Sí. Al hablar de niños y niñas, ¿ya hablamos también de adolescentes o eso sería aparte? Realmente yo preferiría, o sea, niños es una cosa y adolescentes es otra cosa. Sí, Preferiría que usen niños, niñas y adolescentes. y adolescentes. Porque, Sí. y con respecto al principio del interés superior del niño o niña, y adolescentes también entrarían, ¿verdad? Sí. Eso quería saber, profesora. Muchas gracias, profe, y buenas noches a todos. De nada, Graciela, gracias. Natasha.
Profe, te quería decir nomás que mi comentario, puse primero mi comentario y mi idea y después mi artículo, que es el artículo 3. Ok, Igual abajo aclaré, pero por las dudas nomás, por si se te pierde entre los comentarios. veo, perdón, no puse mi artículo. Súper, gracias Natasha. Gracias, profe, me retiro. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vos. Profe, buenas noches. Este va a ser trabajo grupal, ¿verdad? Este de que estamos citando los artículos, sí, los artículos habíamos, proyectamos y también le pedimos a los delegados que pongan en el grupo que tienen ustedes sobre los principios que teníamos que haber leído y traer el resumen hoy. Si no te quedaste al final de la clase ayer, puedes buscar en el grupo alguno de los artículos, elegir uno, leer rápidamente y poner tu resumen en el chat. Profe, ¿eso es solamente hasta hoy o puedo entregar otro día? Mejor que sea hasta hoy, Carlos, por una cuestión y en honor a los que se tomaron el tiempo de leer, ¿sí? Bueno, profe, voy a ver cómo lo hago. Gracias, profe. Chao, chao. De nada, Carlos. Buenas noches, profe. Dejo mi tarea, gracias. Buenas noches, gracias. Profe, buenas noches, ya dejé mi tarea. Perfecto, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches, noches. profe. Ah, yo también estaré. Gracias, chicos. Buenas noches, profe. Nos vemos en la próxima clase. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, profe. Chau, chau. Entrega, profe, buenas noches. Perfecto, gracias.
otra vez.